En la Biblia nosotros encontramos no solamente la palabra de Dios en términos religiosos, sino que algunas de las piezas de la literatura más hermosas que jamás se han escrito están en la Biblia. El Salmo 23 es precioso, es una joya de la literatura universal. El Salmo 91, que leímos hace un rato aquí en el culto, es otra joya de la literatura. El Padre Nuestro. Cuando usted lee el Cantar de los Cantares, es un poema precioso. Y aquí nosotros encontramos uno de los textos bíblicos más hermosos que usted puede leer en la literatura profética, en la literatura de los profetas. Note que en su Biblia probablemente lo que dice arriba es parábola de la viña, porque como leímos, se compara a Dios con un hombre que es un agricultor y que planta una viña. ¿Qué es eso de una viña? Un sembradío de uvas. Eso. Y se compara al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, con la viña. Sin embargo, cuando usted la lee, esto es una parábola que más bien parece una carta de amor. Note el lenguaje. Mi amado. ¿De dónde viene ese lenguaje? ¿Dónde usted lo encuentra en la Biblia? Pues el Cantar de los Cantares. Entonces, todo está motivado por el amor. Tiene que quedar claro, mi hermano y mi hermana, Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. Se lo voy a volver a repetir. Dios no nos necesita a nosotros para ser Dios. Si usted no reconoce que Dios existe, Dios sigue existiendo. Si usted no cree en Dios, Dios sigue existiendo. Si usted no alaba a Dios, Dios sigue siendo Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Y si Dios no necesita de nosotros, ¿por qué entonces nos busca? ¿Por qué nos trata de salvar? Por amor, por eso. Por amor. Porque ni usted ni yo nos merecemos que Dios dedique ni un segundo de su eternidad a pensar en nosotros. Queda establecido que motivados por el amor, ¿qué encontramos? El profeta habla a nombre de Dios, pero note que dice, cantaré por mi amado. O sea, en vez de decir lo que por lo regular dicen los textos proféticos, palabra del Señor, él dice, no, esta es la palabra de mi amado. Le voy a contar lo que mi amado me ha dicho que diga. Qué forma tan hermosa de pensar de Dios, ¿verdad? Mi amado. Y esto es importante porque hay gente que tiene conceptos equivocados de Dios. Hay gente que piensa que Dios es algún tipo de monstruo, de ogro, que se pasa matando gente. Hay gente que piensa que todos sus males vienen de Dios. ¿Usted no ha encontrado eso? Que una persona que ha tenido problema tras problema tras problema, usted le pregunta, ¿cómo está? Y dice, aquí como Dios quiere. Y le digo al Señor, mándame más y más me merezco. O sea, esas personas piensan que Dios es la fuente de sus problemas, no el que les ama. Por lo tanto, el primer desafío que hoy nos lanza la Biblia es a pensar en Dios como el amado, como el que me ama. Y el profeta dice, le voy a cantar el cántico de mi amado a su viña. Y dice que su amado, que ya sabemos que es Dios, tenía una viña, un viñedo, en la ladera de una montaña, pero no una ladera común y corriente. Una ladera, como dice la Biblia, fértil, tierra buena, tierra
que estaba abonadita, tierra que tenía agua. No era tierra seca, no era arena, no era piedra. Era la tierra perfecta para cosechar. Y aquí nosotros vemos cómo Dios nos ve a nosotros, cómo Dios ve a su pueblo. Nosotros, su pueblo, estamos llamados a dar fruto y fruto abundante. Note todas las veces que la Biblia habla de eso. Las parábolas de Jesús donde él hablaba de dar fruto. La parábola del sembrador donde se compara el evangelio con la semilla que da fruto. Y cuando llegamos al apóstol Pablo nos habla del fruto del Espíritu Santo. Dios nos ha sembrado en terreno bueno, en terreno fértil. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y continúa el profeta diciendo que Dios, el amado, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Vamos a desempacar eso. Lo primero que hizo hizo una valla, una cerca, una verja alrededor. ¿Para qué? Para que los animales no entraran a comerse las uvas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un viñedo. Yo vivo en un estado de los Estados Unidos, se llama Carolina del Norte. Usted no me va a creer lo que hay en la parte de atrás de mi casa. Una viña. Una viña. Y cuando yo me mudé, era enero, y yo lo que veía era una planta que era una enredadera y todo seco. Porque en el invierno, en los Estados Unidos, la temperatura baja mucho y usted piensa que esas maticas se murieron. Pero cuando llega la primavera empiezan ¿a qué? A reverdecer. Ahora mismo están empezando a reverdecer. Y cuando de momento yo veo que tenía uvas. Tenía uvas. Y es una enredadera. Así que la persona que lo sembró, lo primero que tiene que hacer es poner estacas, poner alambre, poner madera, para que la enredadera vaya enredándose en eso que usted está poniendo ahí. Así que el amado, ¿qué hace? Hace una verja completa. Hay otra cosa que quizá usted no tenía clara. Cuando usted va a Israel, sobre todo a la zona de la Galilea, la zona norte de Galilea, hay partes que las montañas están llenas de piedras negras, que son piedras volcánicas, basalto. Y la tierra es buena, pero hay tanta y tanta piedra que no se puede cultivar hasta que uno saca las piedras. Así que por eso dice que lo segundo que hizo el amado fue despedregar, o sea, sacar todas las piedras, para que lo que quedara fuera, ¿qué? La tierra buena, la tierra fértil. Y el amado plantó, pero no plantó cualquier semilla. Semillas, ¿cómo dice? Escogidas, las mejores semillas. Eso fue lo que Dios plantó. Note bien, tenemos un buen terreno, un terreno que ahora está protegido, un terreno al cual se le ha sacado todas las maticas, los hierbajos y la hierba mala, un terreno al cual se le quitó toda la piedra, pero no queda ahí. Dios, el amado, siembra ¿qué? La mejor semilla. Pero todavía falta. Todavía falta. Dice entonces que el amado había edificado, versículo 2, en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. ¿Qué es eso de una torre? Pues una de las cosas que se hacía en ese tiempo era que se hacía una pequeña torre, de manera que la persona
que estuviera allí pudiera ver todo el campo. Y si venía un animal o venía un ladrón, el vigilante podía ver con claridad lo que venía a hacer daño. Y eso del lagar, me imagino que usted nunca ha pensado mucho que eso de un lagar, sino que se refiere al lugar donde se aplastan las uvas para sacarle el jugo. Y no quiero que se me sienta mal, no quiero que se me sienta mal, pero en este tiempo eso se hacía con los pies. La gente se lavaba bien los piececitos y se metían a eso, que era como una charola de madera bien grande, y iban pisando, parándose encima de todas las uvas hasta que le sacaban el jugo. Y después, claro está, sacaban todo lo que no servía y dejaban nada más el vino. Hoy nosotros no necesitamos vino como en el mundo antiguo. Hoy la gente toma vino básicamente pues ¿para qué? Para emborracharse o para pasarla bien. En el mundo antiguo no. ¿Sabe lo que pasaba en el mundo antiguo? Usted iba al río y buscaba agua del río, ¿verdad? Y el agua se veía bien. Y el agua tenía buen olor. Pero usted no sabía si medio kilómetro arriba en el río había un animal muerto. ¿Verdad que no? Usted no sabía si un cuarto de kilómetro más arriba había una persona que había usado el río como si fuera el excusado, el baño. Así que esa agua podía estar contaminada. No habían los sistemas que nosotros tenemos hoy. Nadie le echaba cloro al agua. ¿Con qué usted purificaba el agua? Con vino. Esa era la importancia que tenía el vino. Sin vino no se podía tomar agua. Usted tenía que andar con un pomito, con un frasquito o una bota con algo de vino y antes de tomar agua echarle vino, mezclarla y esperar unos minutos a que el vino desinfectara el agua. Así que el vino era sumamente importante. Claro está, si el vino sabía mal, el agua que usted tomaba, ¿cómo iba a saber? Mal. Ahora, si el vino tenía buen sabor, entonces el agua iba a tener buen sabor. En ese sentido, lo que le estoy diciendo es que el vino en este tiempo era importantísimo. Era importantísimo. Y si usted tomaba agua natural sin purificarla con el vino, se podía enfermar y hasta se podía morir. Está todo planteado. La mejor tierra, la mejor semilla, todo está precioso, tenemos la torre, todo está listo. Lo único que hay que esperar es que la semilla dé fruto, ¿verdad que sí? Y salen las florecitas. Y qué lindo que salieron las florecitas. Y salieron las primeras uvas. Y qué lindas las primeras uvas. Y cuando salen las uvas, no fueron las que se sembraron. Salen uvas agrias, uvas silvestres, uvas que no se pueden utilizar para hacer vino. Yo vengo de Puerto Rico. En Puerto Rico no hay uvas, no se cosechan uvas porque es clima caliente como acá. Pero ahora que vivo en una casa donde hay una planta de uvas atrás, ¿sabe lo que descubrí? Que las uvas que están en el patio de mi casa son agrias. Son uvas verdes, agrias. Usted se las puede comer. Usted se la puede comer. La corteza es bien gruesa
Y la corteza usted básicamente la tiene que botar. Y si la mastica, sale bien agria, le molesta de lo amargo que es. La pulpa se puede comer. Y si usted es una persona que le gustan las cosas amargas, saladas, así como yo, usted no tiene problema. Y se las puede comer. Pero una vez yo traté de hacer jugo de uva. Claro está, sepa algo. Usted, si hace jugo de uva, eso se empieza a fermentar inmediatamente. El jugo de uva que usted compra ahora se hace porque hubo científicos y personas en los Estados Unidos, en Europa, que encontraron la manera de que el jugo de uva no se convierta en vino. Hay que pasar por todo un proceso. Pero un día yo dije, bueno, yo no voy a dejarlo para que se fermente, pero quiero ver si se puede hacer algo de tomar. Y saqué la pulpa de las uvas, las eché en un envase, le eché agua fría, las moví y cuando me serví un poquito, aquello no se podía tomar. Era más malo que volverlo a decir. No servía para tomar. Y eso es lo que Dios encontró en su viña. Después de todo ese trabajo, el fruto, en vez de ser fruto bueno, era fruto que no servía. Que no servía. Ahí es que el profeta en el versículo 3 dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. En el mundo antiguo no habían juzgados como ahora, no habían cortes como ahora, sino que en la comunidad usted llamaba a los líderes de la comunidad y les presentaba su caso. Y eso es lo que le está haciendo. Lo único que convoca a todos los varones, a todos los hombres, todos los líderes de la familia de su entorno, de Jerusalén y de Judá. Y él pregunta, ¿qué más podía hacer el amado por su viña? Dios dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Él hizo todo lo posible, todo lo necesario. ¿Cómo esperando yo que diese uvas buenas, ha dado uvas silvestres y amargas? ¿Por qué esto está aquí? Porque el pueblo de Israel, amado por Dios, escogido por Dios, creado por Dios, liberado por Dios, sanado por Dios, caía de nuevo ¿en qué? En la idolatría. El pueblo de Israel no existía hasta que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios crea al pueblo. El pueblo cae en crisis, Dios lo salva. La gente no tiene que comer, Dios los lleva a Egipto y allá hay comida, pero son infieles y son esclavizados. Dios los libera de Egipto y cuando llegan a la tierra prometida, empiezan a adorar a Baal. Cuando usted lee el libro de los jueces, es un ciclo. La gente se aleja de Dios, cae en pecado, cae subyugado bajo el dominio de extranjeros, claman, Dios los libera y ¿qué vuelven a hacer? Lo mismo, vuelven a caer en la idolatría. Entonces Dios dijo, pues vamos a hacer de esto un reino, y Dios permite que se haga un reino cuando la gente pide que se le nombre rey, y bajo el dominio, bajo el mando de David y de Salomón, Israel llegó a ser el reino más grande del mundo en su momento. ¿Y qué pasó? Tan pronto Salomón se puso viejito, él mismo cayó en la idolatría. Y su hijo dividió el reino.
en la batalla de Roboam contra Jeroboam. O sea, una y otra vez Dios ha levantado lo mejor, la mejor semilla, los mejores líderes: Abraham, Moisés, David, el profeta Saúl, los grandes jueces. Dios nos ha dado grandes líderes, la mejor semilla, tenemos la mejor estirpe, tenemos la mejor herencia espiritual. Y cuando Dios va a buscar fruto, ¿qué encuentra? Uvas amargas, uvas silvestres, fruto malo. Yo no sé si esto a usted le desafía como me desafía a mí. Esta es palabra de Dios para todos nosotros. Yo tengo que reconocer que Dios vino a mi vida cuando yo estaba completamente perdido. Que Dios me dio una vida hermosa predicando el Evangelio. Que Dios me ha permitido estudiar la palabra y compartir la palabra. Pero todos los días de mi vida yo me tengo que estar preguntando si el fruto que yo estoy dando es bueno o si yo estoy dando fruto amargo que no sirve. Y con mucho respeto yo le hago a usted la misma pregunta. ¿Usted está en comunión con Dios? ¿Usted está creciendo en la fe? ¿Usted está firme en la fe? ¿O usted es de las personas que están en la iglesia un ratico y se van allá al mundo un ratico? Y que el domingo están acá en la iglesia, pero el viernes están en la cantina. Que sacan un dinerito para la ofrenda, pero después sacan un dinerito para comprar la lotería. ¿Somos eso? ¿Somos eso? Hay algo que es lo más importante que yo quiero que usted aprenda hoy de este texto. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese Dios que nos ama es poderoso. Y con Él no se juega. Con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Usted puede tratar de engañar a cualquiera, pero a Dios usted no le va a engañar. A Dios usted no le va a engañar. Usted puede hacerle creer a su familia que usted está firme en la fe. Usted puede hacerle creer al pastor que usted que está firme en la fe. Usted puede hacerle creer a sus compañeros en la iglesia que todo está bien y que todo es la gloria de Dios, pero Dios conoce nuestros corazones. Y la pregunta es si nosotros estamos dando ese fruto bueno. Porque mire lo que pasa cuando nosotros damos fruto amargo. Llega un momento que Dios dice hasta aquí. Y a Dios se le acaba la paciencia. ¿No me cree? Versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado. O sea, le va a quitar la protección. Ahora cualquier animal va a poder entrar por allí. Y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. O sea que allí van a entrar los animales a hacer huecos, a hacer su guarida. Versículo 6. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. O sea, en vez de tener plantas que dan fruto, lo que va a haber allí son plantas que dan espinas. Y aún a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Y la sequía va a matar todo lo que hay allí. Pues la palabra del Señor aquí es bien clara. Dios no le va a obligar a usted a servirle.
¿Usted entendió eso bien? Dios no le va a usted a obligar a amarle. Porque Dios no quiere que le amemos obligado. Porque si es obligado, pues ¿qué tipo de amor es ese? Dios no tiene interés en que usted le busque por miedo. Dios no quiere que usted le busque por miedo. La gente que se acerca a la iglesia por miedo, se van cuando se les quita el miedo. Dios quiere que usted le ame libremente y que usted dé fruto bueno. Pero si pudiendo dar el fruto bueno, damos el malo, y si Dios nos sigue dando oportunidades y usted las desperdicia, va a llegar un momento que Dios va a decir, lo que viene ahora es juicio. Y eso usted lo sabe. Pero el pecado nos engaña. Y la persona dice, estoy haciendo esto y nadie lo sabe. Dios lo sabe. A diferencia de la planta, esa planta que está en la parte de atrás de mi casa, la única uva que puede dar es la que da. Esa uva, este año no va a dar uvas rojas y dulces, porque no es parte de su naturaleza. Pero usted y yo podemos decidir el fruto que vamos a dar. Esa es la diferencia. Usted puede decidir si usted va a ser fiel a Dios o infiel a Dios. Usted puede decidir si usted va a ser un buen padre o usted va a ser un padre ausente. Usted puede decidir si usted va a ser una mujer honrada y casta o una cualquiera. Usted decide. Usted decide qué tipo de fruto usted va a dar. Dios quiere que usted dé el mejor fruto. Dios quiere que usted dé el mejor fruto. Usted decide. Usted decide si va a ser de esas personas que cuando está en la calle anda hablando maravillas de su esposa y cuando llega a la casa le da una trompada. Usted decide. Pero no crea que está engañando a Dios. Gálatas capítulo 6 dice que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hoy, la palabra del Señor nos está llamando a examinar el fruto que damos. Y eso quiere decir que Dios nos está llamando a un compromiso más profundo y más profundo. Termino con esto. Nuestra relación con Dios no es estática. No es una relación que usted sencillamente entró en su relación con Dios y se va a quedar así toda la vida. No. Cuando usted entra a la fe, usted entra a una relación que crece. Nuestra relación con Dios todos los días tiene que ser más profunda y más profunda y más profunda y más profunda todos los días. Recibimos bendiciones ayer, qué lindo y qué bueno, y testificamos de ellas, pero tenemos que buscar la bendición de mañana. Hemos tenido experiencias espirituales lindísimas con Dios, qué hermoso. Pero ¿sabe qué? Tenemos que seguirlas teniendo. Teníamos sed de Dios, todavía la tenemos.
Hablábamos del evangelio con gozo. Todavía lo hacemos. Nuestra relación con Dios es progresiva, cada vez es más profunda. El mensaje que yo tengo para ustedes hoy es el mensaje que yo recibo para mí hoy. Le voy a pedir al pastor que pase por acá, para que él haga una oración pastoral, haga el llamado. Yo le voy a pedir ahora que usted cierre sus ojos y medite en la siguiente oración. Dios le está llamando a una relación más profunda. ¿Cuál es esa relación más profunda? ¿Cómo es esa relación más profunda? ¿A qué Dios le está llamando? ¿A qué Dios le está llamando en esta mañana? ¿A qué Dios le está llamando en esta mañana? ¿Qué usted tiene que dejar? ¿Qué pecado oculto usted tiene que confesar? ¿A quién usted le tiene que pedir perdón? ¿Qué usted tiene que echar a un lado porque entorpece su crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que estorba que usted siga creciendo y que usted tenga una relación donde usted cada vez ame más al Señor? Esa es la pregunta. Usted tiene la respuesta. Pero el altar es la gran sala de operaciones del Señor. Si usted en esta mañana ha identificado algo que usted tiene que dejar, que tiene que abandonar, algo que usted tiene que echar a un lado para dar la uva dulce y buena que Dios quiere, venga al altar del Señor, que hoy Dios quiere hacer cirugía fina en su corazón. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.